Muy buenos días, bienvenidos al encuentro empresarial de O'Higgins Eneo 2021, un espacio de conversación y análisis de temas de relevancia regional y por supuesto nacional también. Eneo 2021 es organizado por la Corporación ProHiggins con el patrocinio de Sofofa. Agradecemos desde ya la confianza de nuestros auspiciadores AgroSuper, Codelco Chile, División El Teniente, Mundo Pacífico, Minera Valle Central, INACAP, Casa Zúñiga, OTIC O'Higgins, Elecmetal, Cámara Chilena de la Construcción, Metrogas, Lipigas, Olivos Riego y Eton Pharmaceuticals. Por supuesto, queremos también agradecer el interés de todos ustedes que nos están siguiendo, conectados por los distintos canales de Eneo 2021. Hoy estamos aquí en este tercer encuentro para hablar de emprendimiento y nuevos negocios. Y para partir con este tema quisiera saludar y darle la bienvenida al vicepresidente de la Corporación ProHiggins, Eugenio Espinosa, subgerente de Asuntos Corporativos de Minera Valle Central. ¿Cómo está, Eugenio? Muy buenos días. Gracias, Bárbara. Muy buenos días. Los quedamos contigo. Ok. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Hoy estamos en nuestra tercera cita de Eneo 2021 y el acompañamiento que miles de personas nos han dado en estos dos encuentros anteriores nos deja con inmensa gratitud por el respaldo que sentimos hacia las convocatorias que realiza la Corporación ProHiggins y su empresa socia. La esencia de nuestro encuentro empresarial se mantiene aún en las condiciones de virtualidad. Proponemos siempre temas de interés para la región y el país, y así como hoy conversaremos del emprendimiento y los nuevos negocios. Sin duda las pymes, el emprendimiento y el mercado cambiaron. Incluso el cliente de hoy no es el mismo del de hace algunos meses. La pandemia nos obligó a incursionar en transformaciones que involucran desde la forma de vender hasta la forma de comprar. Hay que aprovechar este momento para conocer, explorar y utilizar todas las alternativas que ofrece el mercado, el marketing y el mundo digital. Y así hacer que este cambio sea virtuoso para todos los emprendedores y emprendedoras de la región. Nuestra idea es que el talento de hombres y mujeres de nuestro territorio se transforme en soluciones para las necesidades de las personas. Es un estimulante de nuevas formas de hacer empresa y el motor de desarrollo para nuestra región y sus 33 comunas. Así que le damos un saludo especial a nuestro conferencista, panelista, y deseamos que sea una jornada muy útil para todos y especialmente para los actores del ecosistema de emprendimiento regional. Un fuerte saludo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro de Eneo 2021. Muchas gracias, Eugenio. Sin duda vamos a tener una jornada súper interesante. Los cambios que trae consigo la nueva economía abren sin duda un campo de iniciativas, emprendimientos orientados a poder resolver y abordar todos estos requerimientos que emergen de una sociedad que se ha visto impactada por la pandemia. Esto ha generado muchas y distintas formas de relaciones entre las empresas y los clientes, lo que obedece también a un nuevo perfil de los consumidores. Todos estos cambios no tienen vuelta atrás, así que hay que adaptarse de la mejor manera posible. Para poder conversar justamente de esto, queremos saludar y darle la bienvenida a Alan Meyer, director general de Mercado Libre Chile. Es ingeniero civil industrial, miembro del Comité Ejecutivo de AmCham Chile. En 2020 fue escogido como el mejor ejecutivo por EY y el Mercurio. Alcanzó también el puesto número 12 en el ranking Merco de líderes empresariales del país por el apoyo que Mercado Libre prestó a las pymes en el contexto de la pandemia. Alan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola a todos, aprovecho de saludar. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Desde ya estamos muy ansiosos por escuchar parte de la experiencia que ustedes han tenido en estos últimos años. Súper. Bueno, vamos con la presentación. Voy a compartir pantalla, me avisan si se está viendo bien, por favor. ¿Lo ven bien? Está perfecto. Excelente, muchas gracias. Bueno, de nuevo saludar a todos los que nos están acompañando a través de la transmisión, en este formato aún totalmente remoto. Esperemos que con las mejores cifras empecemos a tener una nueva forma. Yo creo que va a ser una forma híbrida de compartir, de trabajar, de colaborar, que seguro nos va a dejar oportunidades de enseñanza y la demostración de que podemos hacer las cosas distinto, con más flexibilidad. Y estoy convencido que los mejores tiempos están por venir, que va a haber mucho aprendizaje, muchas oportunidades, mucho trabajo nuevo, mucho emprendimiento detrás de una época que nos ayudó a cuestionarnos y a impulsarnos a hacer las cosas de alguna forma distinta. Como comentaba Bárbara, soy Alan Meyer, soy el director general de Mercado Libre en Chile, llevo más de 7 años en la compañía, tuve el privilegio de abrir nuestras oficinas en Chile,
y les vengo a contar un poco los cambios que venimos viendo, sobre todo a propósito de la pandemia, después de la pandemia, y los cambios que ha significado en el comercio, algunas tendencias que hemos visto, desmitificar algunas cosas y hablar de las oportunidades que nos da el comercio electrónico, el emprendimiento, la posibilidad de hacer las cosas de forma remota y con quizás menos recursos, pero más oportunidades de los que tuvimos antes. Quise llamar a esta charla el e-commerce, la inclusión desde el emprendimiento o en el emprendimiento, porque creo que lo que permite el e-commerce de alguna manera es equiparar las oportunidades, pero también la distancia que estamos a los productos. Es equiparar una tienda frente a otra, una página frente a otra, el mix de productos en un marketplace frente a otro, no es más grande, más chico. No hay tiendas que están en lugares céntricos o centrales, o tiendas anclas como lo que ocurre en un mall. Ofrece la posibilidad de partir sin ningún costo fijo y sin que nadie me acepte para poder hacerlo. Y me permite con mucho menores barreras estar en esta dinámica, en estas oportunidades, pero además hacerlo desde una igualdad de oportunidades. Así que creemos que no ha habido ninguna herramienta más inclusiva, de mayor nivelación de cancha que lo que nos ha permitido el comercio electrónico, que además encontró una demanda inusitada, novedosa y que está creciendo con mucha fuerza a propósito de los tiempos tan desafiantes que estamos viviendo. ¿Qué pasó con el e-commerce tras un año digital? Quería partir contándoles un poco los números, cómo se ve, qué está pasando en el mundo, cómo esperamos que siga. La realidad, y esto lo deben haber leído en varios titulares o escuchado en algún programa de radio, de televisión, se ha dicho muchísimo, la verdad es que el e-commerce aceleró su evolución, la penetración, el porcentaje que se lleva de las ventas a lo largo del mundo probablemente en 3 años. ¿Por qué decimos 3 años? Porque los mismos 5 puntos de penetración, o sea, el porcentaje de productos que se venden a través de Internet sobre la venta total, avanzó lo mismo entre 2019 y 2020 que lo que había avanzado entre 2016 y 2019. En un año hizo el avance equivalente a 3 años normales. Pero esto, si bien es un promedio, y a propósito de que hablamos siempre de los promedios, no siempre son 100% transparentes respecto a lo que ocurre en un determinado lugar, nicho, geografía, etc., vemos que a lo largo de los países el comportamiento fue muy distinto. Sí se dan algunas variables, como esto de que hayamos avanzado varios años durante uno, pero vemos que en China llegó el 41% el año pasado, pero el segundo semestre por primera vez supera el 50%, quiere decir que hay más transacciones que se hacen de forma online que en el mundo físico. Y esto es algo que hace algunos años nadie pensó que podía ocurrir. Se hablaba de que quizás iba a llegar al 20, al 25%, pero a propósito de la pandemia nos damos cuenta que ya algunos países se animan a superar el 50%. En Estados Unidos llega al 18%, con un segundo semestre arriba del 20%, y en el caso de Chile promedia un 11%, pero con un segundo semestre que estuvo alrededor de un 15-16% de penetración. Eso quiere decir que 1 de cada 6 o 7 productos que se vendieron en el segundo semestre en Chile se hizo de forma online, y particularmente en algunas categorías, como lo puede ser computación, como lo puede ser electrónica mayor, electrodoméstico, más de la mitad de los productos ya se estaban vendiendo de forma online. Supermercado también es otra categoría que creció muchísimo, pasando de un 2 o 3% de la venta a más de un 10% durante el segundo semestre. Vemos una erupción bastante fuerte, y Chile, además, tal como venía siendo, siempre fue un país líder en términos de penetración de comercio electrónico, pero no solo se mantuvo como líder, sino que creció tanto o más como lo hizo Latinoamérica, que estaba en torno al 3-4% y pasa al 6%. Chile se sube a estos números que describíamos recientemente. Y acá lo vemos un poco reflejado. Lo que hizo Chile es una aceleración que no solo tiene que ver con el último año, sino que la vemos que está ocurriendo sobre todo desde 2018. Vemos cómo el salto había sido de a poquitito, saltando de 1% anual, pero pegamos un 4, algo por ciento el año pasado, y acá esto a partir de un dato que logramos estudiar con un estudio que hicimos con GFK en conjunto con Mercado Libre, vimos que 7 de cada 10 personas encuestadas habían aumentado su consumo online, la cantidad de veces, la cantidad de los montos, la frecuencia con lo que hacen, pero también 2 de cada 10 personas, y esto parece increíble después de más de 20 años de comercio electrónico, 2 de cada 10 personas encuestadas lo hicieron por primera vez en tiempos de pandemia. Por lo cual podemos ver que Chile no solo crece, sino que crece todavía más fuerte que lo que viene haciendo el comercio electrónico en la región. Por otro lado, vemos a partir de este mismo estudio, y quisimos enfocarlo en la zona sur como de alguna manera un macro territorio, para no hablar siempre que Santiago, etc., más del 94%
60% de la gente encuestada, esto fue en el mes de abril, mayo más o menos, compró durante los últimos 6 meses. Estamos hablando que ya nos acercamos a que cada vez más cerca del 100% de los chilenos ha tenido una compra, una experiencia de compra online reciente, no solo alguna vez en su historia, que algunos decían, sí, alguna vez he comprado, lo vemos que es reciente, que es constante, que está transformándose en parte de la vida de las personas. Y desde el punto de vista de las pymes, que es un poco lo que nos trae a conversar hoy día, vemos que más de 16.000 pymes se suman en el periodo de pandemia, digamos desde marzo del año pasado hasta la fecha, más o menos, se suman al comercio electrónico solo en Mercado Libre. Y esto es un número que pasa de más o menos 20.000, 18.000 que teníamos previo a la pandemia, casi se duplica. Entonces no solo vemos un aumento muy importante en las visitas y en el comportamiento de compra de las personas, donde cada vez son más los que compran, sino también la cantidad de pymes, y esto quizás es lo que más nos trae esperanza y positivismo respecto al futuro, cada vez son más sobre todo las pequeñas empresas, más que las grandes, que muy probablemente ya estaban haciendo comercio electrónico previo a la pandemia, sobre todo las pequeñas se suman a este tren, a esta oportunidad con igualdad para todos, como hablábamos antes, donde todos pueden hacer comercio electrónico y donde además, y vamos a seguir hablando de eso en lo que sigue, los marketplaces nos ofrecen un tremendo espacio para encontrar una demanda importante, sin ningún costo fijo, y con posibilidad de venderle a todo Chile y no tan solo en la ciudad donde estoy o los barrios circundantes al mall donde vendo, ¿sí? Para que se hagan una idea, solo para tener medidas de referencia, en Mercado Libre tenemos 120 millones de visitas al mes, que es un número que creció muy, muy, muy fuerte respecto de los quizás 50 o 40 millones de visitas que teníamos previo a la pandemia, pero para que tengan una referencia es como 35 veces las visitas que tenía en épocas pre-pandemia un mall como el Costanera Center, que según algunos datos era el mall más visitado en Chile. Quiere decir que más o menos la gente que entra en un mes al Costanera Center entra en un día a Mercado Libre. Y esa oportunidad la tiene cualquier empresa, pyme, emprendimiento, idea que ustedes tengan y que quieran empezar a hacer desde mañana mismo. Quizás el mayor aprendizaje que nos dejó la pandemia es que no hay que ser un experto en tecnología, no hay que ser un experto en comercio electrónico para hacer comercio electrónico. Hoy en día, por suerte, tenemos varias herramientas, particularmente los marketplaces como Mercado Libre, donde te entregan toda la tecnología, todos los conocimientos, el marketing digital, los medios de pago, las facilidades para hacer tu logística, de tal manera que no tengas que ser ni experto en servidores, ni experto en tecnología, ni experto en programación, ni experto en comercio electrónico, para poder sumar a tu empresa al comercio electrónico, hacerlo con éxito, entregar el mejor servicio y crecer en esto y tener además no solo un ingreso extra o un ingreso que pueda reemplazar lo que no se está vendiendo a través de las tiendas físicas, sino realmente una oportunidad de crecimiento y de hacer nuestro mercado un mercado al menos nacional, y espero que en algunos años más pueda ser también global. Así que para seguir avanzando y llegar a algo súper concreto, quería acompañarles en derribar algunos mitos del e-commerce. Yo creo que hay mucha gente que no parte porque le tiene miedo a algunas cosas. Hay algunos mitos ahí de como que me asusto, esto pareciera ser muy millennial, muy de alguna generación, yo no tuve esta formación, etc. Entonces, ¿cómo lo hago para subirme al comercio electrónico? Primero, ¿es necesario tener una tienda física? Necesito primero montar mi tienda física para poder atender y luego desde ahí hacerlo subiendo mis productos online, pero eso lo necesito para preparar los productos, para entregarlos, para dar a conocer mis productos. Y mi respuesta es muy sencilla. No, no es necesario. ¿Pueden coexistir? Por supuesto. Si tengo una tienda física, ¿quiere decir que la voy a tener que cerrar? No necesariamente. Yo sinceramente creo que esperamos un futuro donde van a coexistir las experiencias físicas con las experiencias online. En el mundo físico vamos a poder dar a conocer los productos, tener una relación más cercana quizás con las personas, pero definitivamente no es una necesidad para poder hacer comercio electrónico. Hay mucha gente que lo hace desde las propias casas, la utilizan como pequeñas bodegas, como centros de operaciones, incluso dejan los productos en su gran mayoría en nuestras bodegas o las bodegas de otro marketplace o otra tienda, si así lo prefieren, y no necesitan un espacio físico, al menos para partir. Y después verán si es que su negocio requiere una coexistencia, una complementación con el mundo físico o no. Pero no es un punto necesario, fundamental para poder partir, contar con una superficie física. Lo segundo, los medios de pago son muy complicados. Me da miedo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me van a pagar? ¿Cómo voy a recibir el pago? ¿Es seguro? ¿No es seguro? ¿Me puede pasar algo inesperado y me puede dejar en algún problema? La verdad que los medios de pago han evolucionado tanto como el comercio. Hoy en día es realmente sencillo tenerlos.
conectar un pago con QR, como en el caso de Mercado Libre, es cosa de imprimir una hoja y ya estás cobrando con QR, pero la verdad que en los sitios web hay muchas soluciones, no quiero centrarme solamente en Mercado Libre, que permiten que hay páginas que ya vienen con sus medios de pago hechos, que uno los puede contratar, etc. O en el caso de Mercado Libre ni siquiera me tengo que hacer cargo del medio de pago, no solo tengo todos los medios de pago disponibles, sino que puedo ofrecer 6 cuotas sin interés sin que eso tenga un costo adicional para mí y pudiendo retirar la plata en 48 horas. Creo que hoy los medios de pago no son una barrera, no hay ningún impedimento relacionado a medios de pago que me impida o que tenga que saber de vuelta algo específico para poder hacer comercio electrónico. Y el tercero, les hago esta pregunta. ¿Tener redes sociales es tener comercio electrónico? Mi respuesta es que se puede hacer comercio electrónico, pero las redes sociales no son, hoy en día, como las entendemos en el flujo que tienen, no son una tienda, no son mayoritariamente transaccionales. Me permiten dar a conocer productos, me permiten conectar con la audiencia, me permiten ser una vitrina de mis productos, darlos a conocer, conectar, mostrarlos, derivar, pero finalmente comercio electrónico tiene que ver con tener la capacidad de transaccionar, no de obtener un teléfono, no de obtener una forma que además genera mucha desconfianza a la hora de comprar, sino de derivar ese tráfico, esa asociación, ese link que hice con potenciales clientes, con potenciales consumidores, con un e-commerce transaccional, con un sitio donde pueda comprar. Cada vez más la gente está más preocupada de la seguridad, más preocupada de poner cuando tiene que poner la tarjeta o entregar los datos o hacer una transferencia, hacerlo en sitios seguros, en sitios que le transmitan seguridad, que le transmitan compromisos de compra, y esto se vuelve fundamental. Entonces, cuando trato de hacer comercio electrónico a través de una red social, primero lo más probable es que pierda 90 o 95% de las potenciales ventas. Y lo segundo es que lo que estoy haciendo más bien es contactar clientes y no vender. Así que quiero dejarles con esta idea, este mito de que tener redes sociales puede ser un e-commerce. La verdad que es parte quizás del ecosistema, es parte de cómo conecto con el potencial consumidor, pero no es donde se termina la transacción y no es suficiente. Es fundamental que complementen esto con un canal de venta. Y un tip muy importante, nosotros le llamamos la relación por sobre la transacción. Quizá uno de los desafíos del comercio electrónico ha tenido que ver con cómo en esta forma fría de hacer el comercio, que parece hacerlo a través de un computador donde yo no veo personas, al final lo que estoy haciendo es confiando en el que está o en lo que está detrás de esa plataforma que me provee el servicio. Para nosotros nuestras garantías de compra protegida y otras son finalmente fundamentales en la relación, en la confianza que vamos creando con la persona, pero también la forma en que nos comunicamos, los sistemas de mensajería, los sistemas de preguntas y respuestas, la atención que le doy antes, durante y después de la venta. Al final el comercio electrónico es tan relacional como el comercio físico, solamente que la forma a través de la cual lo hago, la forma a través de la cual hablo, la forma a través de la cual me conecto es diferente, pero no por eso va a ser fría, no por eso va a ser distante, y no por eso mi comprador va a estar esperando una experiencia diferente o a tener una expectativa diferente respecto a la que tiene el comercio físico, donde para todos es importante que nos ayuden, que nos asistan, que nos acompañen, que nos resuelvan las dudas, que nos indiquen si el producto me va a servir o no, si cumple con las características técnicas que necesito, etc. Y como les decía anteriormente, finalmente el e-commerce se trata de confianza. Se trata de comprar algo que no soy capaz de ver, que no soy capaz de tocar a una persona que quizás no conozco, en un lugar que a lo mejor está muy lejos, eventualmente donde nunca voy a pisar. Entonces, si es que no hay confianza, probablemente no hay comercio electrónico. Desde ahí, en el caso de Mercado Libre, que venimos construyendo esto hace mucho tiempo con programas como Compra Protegida, donde te entregamos 30 días para hacer cualquier devolución sin pedirte ninguna explicación de por qué lo haces, donde respondemos frente a cualquier cosa, pero también que hemos estado creando bodegas, sistemas logísticos, soluciones de distintos tipos, bodegas que también estamos llevando a las regiones, también tenemos en Rancagua una de ellas, que nos permiten llegar de forma más cercana, más rápida, más confiable a nuestros clientes, pero cada uno tiene que entender cómo construimos esa confianza. Sin confianza probablemente no hay comercio electrónico, sin comercio electrónico la verdad que nos vamos a quedar fuera no solo de la oportunidad, sino de, como veíamos con los números que les presentaba al principio, nos vamos a quedar fuera de esto que está pasando y que va a seguir profundizándose.
mucho más allá de haber tocado un techo, que con los números que les presentaba al principio, creo que construimos un nuevo piso. Este va a ser la nueva base del comercio electrónico. Seguramente, desde el 15% de penetración, que como les decía, en algunas categorías es mucho más profundo, no vamos a bajar. Vamos a seguir subiendo, vamos a seguir creciendo, va a seguir siendo una tendencia y muy probablemente en algunos años más nos estemos pareciendo a China y más del 50% de los productos se vendan online y por lo tanto tengo que pensar, quiero estar en ese 50%, quiero tener una porción más grande, quiero ser de los primeros que me subí al carro, quiero acelerar si es que aún no estoy, o quiero quedarme en ese porcentaje quizás cada vez más chiquitito que se mueve en el mundo físico y donde estoy acotado a quienes viven cerca, a quienes se pueden trasladar a mi tienda, a quienes me conocen, y que para algunas ciudades y pueblos eso es mucho menos oportunidades que para los que están en ciudades mayores. Recordemos que el comercio electrónico de alguna manera es una forma de democratización, de inclusión, no solo para las empresas, sino también para los emprendedores, y desde el lado de Mercado Libre, por supuesto, que tenemos a los emprendedores en nuestro corazón, en nuestro alma, más del 70% de nuestras ventas las hacen los emprendedores, como les decía, más de 34.000, es fundamental seguir acompañándolos, entregándoles las herramientas para que puedan seguir emprendiendo. Y un gran desafío que les quiero dejar, entiendo que hay muchos educadores conectados que están viendo cómo podemos contribuir a esto. La gran pregunta es, ¿estamos entregando las herramientas, los conocimientos, para que los alumnos, quienes están escuchándonos, leyéndonos, asistiendo a las clases, sepan trabajar en el hoy o sepan trabajar en mañana? ¿Les estamos dando herramientas para digitalizarse con lo que va a pasar mañana? ¿Les estamos enseñando programación? ¿Les estamos enseñando aquellas herramientas que sabemos que nos van a ayudar a que nosotros mismos reemplacemos los trabajos que hacemos hoy? Creo que ese es el gran desafío país, el gran desafío industria, el gran desafío de algo que nos puede poner realmente a nivel competitivo, a nivel mundial, que creo que va a igualar esto que de alguna manera el mundo textil decía, todo se fue hacia Asia. Creo que la programación, el mundo digital, las nuevas herramientas, inteligencia artificial, data y otras cosas son herramientas que pueden volver a que la gran producción se dé en países en igualdad de condiciones, donde todos podemos ser parte y donde todos podemos, lo hemos visto en casos de grandes unicornios, Cornershop y otros, donde todos podemos tener oportunidades mucho más importantes que las que hemos tenido ahora, y queda el desafío, sobre todo del lado de los educadores, de empezar o seguir o profundizar la entrega de herramientas que no tengan que ver con el conocimiento que tenemos, que necesitamos hoy, sino el que vamos a necesitar mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Muy interesante. Vamos a estar conversando al final de este encuentro. Así que tenemos hartas dudas que vamos a poder ir resolviendo. Queremos aprovechar de invitar también a todos ustedes que nos manden sus preguntas a eneo@pro-o'higgins.cl. Estamos completamente en vivo, así que las vamos a poder ver en lo que vaya avanzando de este encuentro. Para ya comenzar un panel de conversación, del que también va a ser parte Alan posteriormente, les quiero presentar a nuestros invitados y en ese mismo orden van a disponer de 10 minutos cada uno para poder darnos una mirada global y la experiencia que ellos tienen también en el mundo del emprendimiento y nuevos negocios. Le queremos dar la bienvenida a Inti Núñez, director de estrategia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Inti, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Bárbara, hola a todos. Hoy súper interesante la charla, aquí estamos. Muchas gracias por acompañarnos. También estamos junto a Tadashi Takauka, gerente general de Social Lab. ¿Cómo estás? Hola Bárbara, feliz de estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Y finalmente estamos junto a Camila González, fundadora de Diseño Verde y Conecta Impulso Social. ¿Cómo estás, Camila? Hola Bárbara, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias a todos los que nos están viendo en esta interesante jornada. Ya, presentados todos, estamos listos para comenzar. Nuestro primer invitado, quien va a tomar la palabra, es Inti Núñez, director de estrategia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Inti, nos quedamos contigo. Oye, gracias Bárbara, impresionante cómo van los números y cómo se aceleró la digitalización. Lo que está haciendo Mercado Libre es gigante. Felicitar a Alan. Yo estuve cuando abrieron las oficinas en Santiago y ahora lo vi en la televisión abriendo ese tremendo centro de distribución y es impactante. Entonces, no, felicitarlos realmente. Y ahí quisiera, no sé, voy a hacer una presentación y quisiera hablar de 3 puntos como para dar un mensaje a las pymes y al emprendimiento, ¿no? Y aquí estoy buscando mi presentación para compartirla. No me aparece, a ver.
¿Dónde estoy perdido? Perdón. Espérame un momento. En compartir pantalla, bueno, estas cosas Sí, no, pasan. Todavía no estamos adaptando a la estoy viendo tecnología. dónde está Ahí apareció, ¿ya? Perdón. Ahí sí, está perfecto. Y ahí mi mensaje, bueno, hablaba de emprendimiento, startup, digitalización, esto que está tan de moda, los startups, el emprendimiento dinámico. Y bueno, quizás las tres cosas que voy a hablar, la primera es el tema de la digitalización, que es esto impactante, cómo el mundo se abrió a partir de lo digital, del teléfono, de las plataformas, de los marketplaces, y cómo viene una ola que definitivamente las pymes le tienen que hacer atención, ¿sí? Si con la pandemia se aceleró y llegamos a buenos números, y ahí lo mostraba Alan, que estamos bastante más adelantados que otros países, ¿cierto? Chile con el 11% de las ventas, aún hay una brecha que es muy importante y que se tiene que seguir trabajando, ¿no? Entonces, acá está unos datos de la Corfo, de lo que pasa con la digitalización real en las pymes. El 80% de los casos no existe una fuerte cultura del dato, estamos muy en los casos y poco en los datos, la analítica, cómo aprovechamos lo que lo digital nos entrega de inteligencia, y ahí las pymes, que me toca harto trabajar con ellas, en general no miran cuánto venden, cuándo lo venden, no hacen la logística para prepararse. Entonces ahí hay un tremendo espacio para aprovechar lo que es el mundo digital. Mira, solo el 1,6% había realizado teleconferencias, ¿ya? Esto es antes de la pandemia, ¿sí? 71% aplica nueva tecnología en ventas, pero solo 1,8% en finanzas. Las finanzas aún están complicadas. Y ahí es que la transformación digital y el trabajo que tenemos que hacer, que aún, como digo, de visitar a las pymes están en el marketing digital, están en las redes sociales, como decía Alan, pero hay mucho más por detrás en la digitalización. Y ahí hay que profundizarlo. Y hay que ir evolucionando desde el modelo análogo, que lo han vuelto virtual, hasta un modelo realmente de negocios digital, ¿ah? Donde estamos viendo la analítica, donde hacemos inversiones y donde la arquitectura de la forma de trabajar de la pyme cambia, teniendo mucho más gente mirando las pantallas o haciendo el negocio digital que en el negocio análogo, por así decirlo. Y esto, las pymes, el primer consejo es involucrarse y meterse y mezclar generaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida en que entran, empiezan a conocer y los datos les empieza a mostrar otra empresa. Uno es como subir un cerro, y ahí está la foto en que uno empieza a tener una visión distinta del negocio. Y por lo tanto, lo primero es involucrarse, volverse digital y dedicarle horas y empezar a mirar la empresa de una manera distinta. Y por otra parte, entender que del producto análogo al producto digital es distinto. El producto digital tiene tiempos, tiene otros atributos, como decía Alan, que te llegue en 4 horas la cosa. Es decir, no es solamente que el sándwich sea rico, que puede ser una característica de lo análogo, ¿cierto? Sino que además en lo digital el sándwich te tiene que llegar a tiempo, ¿ya? Y de buena forma y con un buen empaque. Entonces, migrar desde la complejidad o la sofisticación análoga a la lógica y la sofisticación digital. Meterse en este mundo y enamorarse de este mundo. Lo digital no se va a retirar. Ahí pongo un ejemplo de una pyme digital, o no sé si será pyme, quizás ya es mediana empresa, pero compré un mueble el otro día y me sorprendió que es unos muebles metálicos que se venden desde San Bernardo, Rockers, que tú los compras en internet, te llega todo por internet, te hace un tracking, y es una empresa que ha estado creciendo bastante. He mirado el número de seguidores, vean ahí, 27.300 seguidores, y es una empresa totalmente digital. Y debe haber venido, yo no la conozco profundamente, pero esto debe haber sido una fábrica de lockers, una metal mecánica tradicional que se transformó en digital, ¿sí? Ahí cerca de Rancagua. Segundo, y el segundo mensaje es el impacto del emprendimiento dinámico, de esto que estamos viendo de los startups, del Not Company, del Corner Shop, pero además como los candidatos presidenciales, todos hablan del emprendimiento. ¿Y por qué? ¿Es una moda? No sé si es una moda. Yo acá en la familia tengo 2 pymes, ¿ah? Las 2 hijas tienen cada una vende joyas, la otra vende
máscaras faciales, Es decir, cuando uno ve los jóvenes y ve la forma de salir, y también ha visto la gente cómo se comporta en la pandemia, mira, si tú pierdes una fuente de empleo, rápidamente sales y te empiezas a mover flexiblemente. El emprendimiento se está volviendo muy importante para el tema social. Es una cosa que se va a instalar, ¿ya? Y por lo tanto, la forma de hacerlo, la forma de trabajarlo, también va a ser muy difundida y muy relevante. Ahí, que es una startup, es una cosa con una ambición distinta, una forma de hacer empresa, y es empaquetar y unas metodologías que ayudan a que te entiendan mejor los inversionistas, a que sepan lo que tú estás haciendo, y te permite una velocidad distinta de crecimiento, ¿sí? Desde cualquier parte del mundo. Entonces, esto es lo que también es el segundo mensaje, entender que vienen las oleadas tecnológicas y la forma de que los países, las regiones se adapten más flexiblemente, tengan más posibilidades, y eso lo ha demostrado la pandemia. Nosotros, dentro de todo, nuestra economía se ha comportado bastante bien, y ha sido gracias a que las personas han salido a enfrentar la crisis con mucha flexibilidad y creando cosas. Y por lo tanto, el emprendimiento le hace bien a los países, porque les da flexibilidad, les da posibilidad de crecimiento, los hace más resilientes. Y en ese sentido hay que entender que la dinámica va a seguir en eso, y ahí, para ser más emprendedora y más emprendedores, hay que enseñar a pasar este valle de la muerte, ¿cierto? Que tiene dos condiciones. Una, saber aceptar mucho más la incertidumbre, y por otra parte, tener mucha resistencia para defenderse cuando me empieza a ir bien también del jaloneo del éxito, por así decirlo. ¿Ah? Ya, y un mensaje es que los que hagan innovación, los que hagan emprendimiento, y estos son datos en general les va mucho mejor después de que salimos de la crisis. Dicho eso, y ahí están emprendedores, emprendedoras que han sido muy importantes para el desarrollo del país. Mi última lámina y el último mensaje es que esto es un cambio de era. Y en este cambio de era, y esta lámina me gusta mucho, es del Boston Consulting Group, dice que hay 5 competencias para esta era que son fundamentales. Una, aprender, estar dispuesto al aprendizaje, aprender todos los días. Lo otro, capacidad de resiliencia, que es entender que este oleaje de la nueva era trae muchas más olas. Imaginación, creatividad, entretenerse en los negocios, gozar, encaje con el mundo digital, no negarlo, es el futuro. Y finalmente, los ecosistemas, hablar con la gente, cooperar, pedir ayuda, dar ayuda. ¿Sí? Ese era el mensaje. 3 cosas. 1, lo digital viene y es un nuevo mundo. Lo segundo, hay que entender el emprendimiento, meterse en su metodología y ver qué es el mundo del mañana. Y tercero, aprender estas 5 habilidades que nos van a ayudar a ser mejores. Eso, Bárbara. Ahí mis 10 minutos. Muchas gracias, Inti. Súper interesante. Vamos a estar desarrollando después algunas preguntas que nos están llegando ya desde ahora. Queremos agradecer la presentación y dejamos con ustedes a Tadashi Takaoka, gerente general de Social Lab, ingeniero civil industrial, magíster en gestión de operaciones. ¿Cómo estás, Tadashi? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Vamos aquí a lo nuestro. Nos quedamos contigo. Gracias. Paso aquí después de 2 rockstars, así que vamos a ver ahora otra mirada del tema, porque si me meto en marketing digital voy a morir, pero voy a hablar de mi tema, que es innovación social. Así que vamos a compartir. Perdón, un segundito para ponerlo en pantalla completa. Y ahí, ¿se ve? La pregunta clásica. Muchas gracias. Ya pues, hoy día quiero hablarles de innovación social. Y no quiero que la veamos como un lateral de que si usted no quiere ganar plata, pero hacer algo bueno por el mundo, métase en innovación social. Y si quiere ganar plata, se mete en la innovación de siempre. Creo que no es así y quiero ocupar mis 10 minutos en argumentarles eso. Pero primero hablemos de innovación. Y básicamente la innovación siempre se asocia a la idea, como a la creatividad, a sacar un nuevo tema, y la verdad es que tiene más que ver con esto, con entender muy bien el desafío del otro, con entender muy bien cuál es el problema a abordar y entender cuál es la cultura de la persona. Es muy difícil traer soluciones nuevas si es que no se adaptan a la cultura que ya existe. Cada vez que alguien me pitchaba
una startup o un emprendimiento y me decía, bueno, es que yo tengo que educar a la persona para que ocupe mi solución y cambia este tema, le decía, estáis muerto. O sea, no hay ni una posibilidad. Eres tú como emprendedor que tienes que entender la necesidad del cliente y adaptarte, y la innovación se entiende como la creación de nuevo valor, pero ese valor, quien dice que es valioso, no es el emprendedor que se enamora de la idea, sino que es justamente el cliente que prefiere tu producto o servicio. El tema está en que gran parte, cuando vemos las metodologías de startup, los que hayan leído sobre Lean Startup o hayan entendido el proceso de innovación, saben que la primera gran pega, la primera gran tarea es cómo tú defines a tu cliente. Todo el primer trabajo de la etapa de incertidumbre de una startup es ¿quién diablos es mi cliente? Porque decir es la gente que vive en Rancagua y que tiene entre 30 y 35 años, no una definición de segmento de cliente. Eso tienes que caricaturizarlo, entender quién es la persona más probable que te compre, quién es la persona más probable que tenga este tema. Y puede ser que tú hasta cierto momento tuvieras muy clarito y estuvieras creciendo con tu empresa quién era tu cliente, pero en algún minuto queda la embarrada, primero crisis social, después el tema del COVID. Ahora lo bueno es que el mundo se va a acabar con el tema medioambiental, así que ya no nos preocupamos tanto por el COVID, pero todos esos miedos y preocupaciones hacen que uno de nuevo se difumine ese cliente. No entendemos bien quién es. Y en estos tiempos de incertidumbre, gran parte del trabajo es hacer ingeniería reversa y entender cómo las necesidades del cliente cambian nuevamente en este espacio. Y aquí es donde, y debo admitir que me robé esta lámina de una de las grandes presentaciones de don Inti Núñez, se habla sobre innovación disruptiva. Y cada vez que alguien habla de innovación disruptiva, la gente piensa, ah, sí, mira, tecnología, sí, hacer algo distinto, choro, que es mucho más específico que eso. Y es importante que lo entendamos porque es la forma en que los emprendedores pueden quedarse con el mercado, es la forma en que los emprendedores pueden atacar, porque el gran problema de entrar a un negocio sin innovación es que se produce un efecto de gemelización. ¿Qué es eso? Vender lo mismo que el de al lado, y la única forma de quitarle el negocio es cobrar más barato, ganar menos plata y terminar quebrando. Pero para explicarles esto, vamos al ejemplo clásico de Netflix contra Blockbuster. Ustedes ya se saben la historia, saben que Netflix se gana Blockbuster, pero hay muchas cosas detrás que no se conocen, que son importantes de entender y que le pueden servir en este camino de emprender. Cuando uno habla de innovación disruptiva y de crear una startup, se cumplen ciertas condiciones específicas. La primera condición es que hablemos del incumbente, la empresa que ya existe, y del entrante, la startup que está viendo al que ya está y dice, chuta, este es gigante, pero más que por un lado le puedo ganar. La primera característica es que hay alguna solución que ya existe, que todo el mundo la usa, que dicen que es bacán, pero que el emprendedor se da cuenta que hay alguna mejora que puede ser sustentable. ¿Cuál es esa mejora en el caso de Netflix versus Blockbuster? Ir a buscar los que hayamos convivido en ese tiempo, los más jovencitos no van a cachar, pero ir a buscar una película blockbuster, pasar la hora ahí viendo, discutiendo con la polola qué película querían ver, que los niños, no, papá, veamos y la cuestión, era un cacho. Y no solo eso, sino que después de cuando tenías que devolver la película, te empezaban a cobrar multa por cada día que pasaba. De hecho, habían varios que si ya pasaba mucho, yo no por supuesto, pero habían varios que si ya pasaba mucho tiempo, se escapaban con la película nomás, porque ya era tanta la acumulación de multa que no valía la pena volver. Y en ese sentido, todo el mundo lo aceptaba, porque el modelo de negocio que se conocía era el de videoclub. Netflix dijo, pero ¿cómo no vamos a poder hacer esto mejor? El primer tema es que te das cuenta que hay algo que se podría hacer 10 veces mejor que lo que ya existe. La segunda característica tiene que ver con que tú dices, ya, pero soy chico, tengo plata limitada, somos dos cabros con un sueño, no podemos hacer todo mejor que el incumbente. Tenemos que exacerbar una característica y el resto lo vamos a hacer peor nomás. Y eso es muy característico de los emprendimientos. Cuando tú partes y te metes a un mercado donde crees que lo puedes hacer mejor, es una sola característica en general la que vas a exacerbar. ¿Cuál fue la que exacerbó Netflix? El sistema de delivery y de entrega. Netflix no partió como un streaming, sino que parte como un sistema de correos que te mandaban DVDs para la casa. Entonces, lo pedías por internet, te llegaba a la casa súper cómodo y lo podías dejar en cualquier buzón en la ciudad, lo que hacía que mientras ibas al trabajo la pudieras devolver. Todo esto era peor que Blockbuster. Tenían menos estrenos, o sea, en verdad no tenían ni un estreno, eran películas viejas, tenían menos catálogo, tenían menos trabajadores, obviamente tenían menos oficinas, todo tenían menos que el incumbente. ¿Ya? Pero al tener una característica tan exacerbada, empezaron a capturar un segmento de clientes chiquitito al principio, que es lo que se conoce como adoptadores tempranos o early adopters. Empezaron a capturar clientes poquitos, pero que estaban tan chatos con tener que ir a Blockbuster que empezaron a usar Netflix. Pero para que se produzca la disrupción que tiene que ver con la alta velocidad y que cambie la industria y que la gente cambie la forma en que ve ese problema y cómo se soluciona, tiene que ocurrir una tercera característica.
Y la tercera característica es la explosividad del crecimiento que se da porque hay alguna tendencia tecnológica de por medio. ¿Cuál era la tendencia tecnológica acá? Netflix sabía que el costo de transmitir 1 megabyte por internet estaba cayendo estrepitosamente desde el año 2000. Y que en algún minuto, que no era en ese momento, iban a poder transmitir una señal de streaming a un televisor de casa. Y en ese momento es cuando empiezan a investigar sobre el tema, a pesar de que su negocio principal era mandar DVDs a la casa. Esas tres características, el entender que algo que todo el mundo dice que está bien, tú lo puedes hacer mejor. El poder definir una característica exacerbada, solo una y no todas, y el colgarse de una tendencia tecnológica es lo que determina las características de que una innovación pueda ser disruptiva, y eso es lo que convierte a Netflix en el nuevo ganador. Y eso es lo que sigue pasando hoy día y puede pasar en cualquier industria. ¿No te gustan los notarios? Algo está pasando ahí. No habían suficientes alimentos para veganos a un precio accesible y aparece Costco. ¿Te parece ridículo que el supermercado, cuando te mandaba a la casa, te decía espérate 9 a 6 de la tarde el producto cuando lo compráis por internet? Ahí aparece Corner Shop. Y esa es la importancia de la innovación. No importa si hoy día estás tratando de hacer una nueva app que se quiere comer el mundo, o eres panadero y estás negociando dentro de tu comunidad, siempre hay algo que tú puedes disrumpir, siempre hay algo en que tú puedes hacer 10 veces mejor, y esa es la lógica detrás. Eso es cuando se habla de innovación. Pero ¿qué pasa cuando se habla de innovación social? Y acá es un tema que todavía hay mucha discusión en el mundo. No hay un modelo dominante aún, es algo que debe llevar 30, 40 años, que es relativamente joven dentro de este tema. Pero hay ciertas características que nos hemos ido dando cuenta desde Social, y también en mi experiencia como exgerente de emprendimiento de Corfo, al igual que Inti, de cómo ese modelo ha ido cambiando y cómo ha ido adoptando espacios. Porque si miran la economía, la forma en que hacemos empresa ha cambiado muy fuerte. El primero tiene que ver con que Henry Ford, hacer autos, subir el salario mínimo, el hacer un modelo en el cual trates de cobrar lo más posible por el producto y reducir los costos lo más posible, automatizando, siendo más eficiente, haciendo procesos. Perfecto, ese modelo era lineal. Hasta que en algún minuto dicen, oye, pasó algo raro. ¿Qué cosa? Las empresas se estaban demorando 20 años en llegar a $1 billón. Y en algún minuto aparece Google y se demora 10. Y después aparece Facebook y se demora 8. Y dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué hay en este nuevo modelo que es más efectivo en llegar a valorizaciones más altas? Y te dicen, no miremos los negocios de forma lineal, miremos los negocios de forma exponencial, lo que les acabo de explicar de la innovación disruptiva. Y acá lo importante es la valorización de la empresa, porque vas a ir levantando capital a través de la valorización de la empresa, y con eso vas a ir creciendo a máxima velocidad. No importa si pierdes plata, no importa si el EBITDA es negativo, y por eso Uber ha tenido durante años pérdidas, porque no es eso lo que está tratando de lograr, no está tratando de lograr utilidades como en el mercado lineal, sino que lo que está tratando de lograr es una mejor valorización y dominar el mercado antes que los autos se manejen solos, que es la tendencia tecnológica que están esperando. Y la lógica en la startup es mayor valorización cada vez. Suena bien, es el modelo dominante hoy día, pero de los que trabajamos en innovación está súper cuestionada. Y ahí les recomiendo una autora que se llama Mariana Mazzucato, una autora economista italoamericana, que habla sobre este tema, sobre lo que es valioso, el valor de todas las cosas, es su libro. Y hoy día dicen, ¿sabes qué? Parece que importa el propósito, parece que importa lo que tú haces, porque si no tienes propósito, no llegan los talentos. Si no tienes propósito, no puedes venderle a proveedores de países desarrollados. Si no tienes propósito, la gente te castiga mucho. El segundo es el medir el impacto. Si yo tengo una polera que digo que la encuentro bonita y que se va a vender porque es innovadora, y ustedes la encuentran horrible, da lo mismo, porque lo que manda es quién compra la polera. Pero si yo digo que tengo una polera que está hecha de un material que limpia el aire y necesito tiempo para probar eso, puede ser que se venda la polera, pero no he logrado medir el impacto. ¿Por qué importa eso? Porque el tiempo que tú necesitas para probar que algo se valida con impacto es mucho mayor al que necesitas para validar que algo se vende o se valida comercialmente. Y esto está cambiando la forma en que los inversionistas están viendo estos temas. Por eso hay fondos de impacto hoy. El tercero es la accountability. Si yo les digo que la plata que están donando al Hogar de Cristo, o la plata que están donando a una fundación, se está usando para pagar marketing, o se está usando para pagarle un mejor sueldo al gerente general, ¿ustedes se molestarían? Probablemente sí, porque se supone que la plata era una donación para la gente en situación de pobreza o para los abuelos. Pero eso, ¿por qué está mal? Si una empresa, aunque sea fundación, aunque tenga un impacto social, está tratando de crear el mejor impacto posible, y para eso requiere talento, requiere traer gente, requiere pagar buenos sueldos, requiere hacer marketing. Y la forma en que miramos la innovación social, la forma en que miramos a las fundaciones o a las empresas que hacen innovación social, está muy contaminada por eso. De hecho, hay una charla TED sobre este tema. Entonces, tenemos que cambiar la forma en que vemos la innovación social como si fuera un apostolado,
Y tiene que ser una empresa altamente eficiente y tiene que haber un nuevo mercado libre, pero que sea solo de innovación social y que ojalá alguien se vuelva multimillonario para que pueda invertir en otros innovadores sociales. Y no hay nada malo con eso. Y lo último es que el problema es sistémico. Si yo les digo quiero atacar el tema de la pobreza, chuta, pero eso tiene temas de drogas, tiene temas de alcoholismo, tiene temas de que no se educaron bien cuando eran niños, tiene temas de cómo nacieron y el tipo de parto que tuvieron, tiene temas psicológicos. ¿Cuál de todos esos problemas quieres atacar? No hay una bala de plata, no es tan fácil validarlo y en general requiere una solución que convoque a muchos actores que ataquen el problema simultáneamente. Y eso es difícil de lograr. Entonces la innovación social versus la innovación, si bien pone ciertas trabas, nuestro mensaje desde Socialab y el mío personal es que vale la pena hacerlo porque en el futuro este es el tipo de negocios que van a escalar. Si tu propósito es simplemente hacer un negocio que gane plata, va a ser muy difícil crecer. Y finalmente, y si no me creen nada de lo anterior, créanme una sola cosa. Todos nos vamos a morir. Y tenemos 80 años en promedio para hacer la mejor versión de nosotros mismos. Y la mejor versión de nosotros mismos no es ser el CEO que más ganó plata el año pasado. Nómbreme el CEO que más plata ganó con su empresa el año pasado, el gerente general. No tienen ni idea. Porque a nadie le importa. Lo único que importa es cómo te recuerdan y que trataste de cambiar el mundo. Eso, gracias. Muchas gracias. Solo contar que estamos viviendo cada vez más, así que vamos a necesitar bastantes desafíos para poder enfrentarlo. Bueno, hay que aprovechar el tiempo para hacer cosas que nos hagan trascender y ser felices, tal como dice. Pues, muchas gracias. Para cerrar las intervenciones, quiero dejarlos con Camila González, fundadora de Diseño Verde y Conecta Impulso Social. En sus palabras, Camila es una emprendedora con sentido social. Muy conectado con lo que estábamos hablando hace unos minutos, Camila. Hola a todos, sí, bueno, siguiendo un poco lo que dijo Tadachi, yo hoy día les quiero hablar desde la mirada de una emprendedora que es 100% social. Les voy a contar un poco sobre lo que hacen mis dos empresas y quiero que hablemos sobre emprendimiento social, el networking y por lo menos mis 4 pilares para sacar un negocio adelante. Voy a compartir. Bueno, lo primero es la importancia de emprender con sentido social. Hoy en día el mundo está cambiando a la velocidad de la luz y necesitamos, tal como dijo Tadachi, que cada vez haya más emprendimientos con sentido, con propósito, que creo que es lo que hoy en día está moviendo al mundo y está cambiando también el mundo. Yo tengo 2 empresas, una es Conecta Impulso Social, que lo que hacemos es que trabajamos con minería, eléctricas y empresas grandes que intervienen en comunidades, y acá voy a ser súper tajante, y lo que queremos lograr es dejar que estas empresas hagan actividades un tanto paternalistas y empezar a hacer cosas que sean sustentables, sostenibles y de triple impacto en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? En que intervenimos las comunidades junto con las necesidades de las empresas, hacemos un match, generamos fuentes de trabajo, fuentes de innovación, potenciamos a emprendedores y así hacemos una economía colaborativa donde todos ganamos y hacemos un triple impacto también y educamos a que hay que trabajar obviamente para ganarse las cosas y está bien regalar cajas de comida y todo eso, pero es bueno hacer actividades de triple impacto. Y en el caso de Diseño Verde, nosotros somos una empresa que vendemos muebles al retail especialmente y ahora estamos lanzando un e-commerce porque hay que subirse al carro del e-commerce sí o sí, y trabajábamos en las cárceles. Bueno, con el COVID y la pandemia todo cambió, así que ahora tenemos un taller y contratamos a personas que estuvieron privados de libertad o que están con el beneficio de la salida diaria. Y esto, claro, le dimos la vuelta a la reinserción. Lo importante de emprender con sentido es algo que, a ver, como dijo Tadachi, si quieres emprender para hacerte millonario, apaga esto, deja de verlo porque te digo al tiro que ese no es el camino. Cuando uno hace algo que le apasiona, que le mueve el corazón, las lucas vienen después. Pero lo que no se puede perder es el propósito, porque para un emprendedor lo que te hace levantarte cada día a luchar por tus sueños es lo que a ti te motiva, es saber que estás haciendo un cambio en el mundo. Con Diseño Verde logramos cambiar la reinserción. Hoy día tenemos trabajadores que estuvieron más de 20 años privados de libertad y son orgullosos artesanos y están trabajando con nosotros y están creciendo día a día. Así que hacer un llamado a todas las empresas que nos están viendo a que apoyen a las pymes con emprendimiento social, que quieren cambiar el mundo, que tienen una mirada diferente y que quieren hacer las cosas distintas porque hoy se necesita más que nunca.
Bueno, ¿cuál es nuestra anatomía? Entendiendo un poco desde un emprendedor social, ¿qué somos? Bueno, somos innovadores, somos ambiciosos, somos persistentes, también realistas, visionarios, atrevidos. Así más o menos es un emprendedor social, pero lo más importante es que nosotros nos movemos a través del cambio. Queremos generar cambios en nuestro país, yo quiero generar cambios a nivel mundial y basamos nuestros modelos de negocio y todo lo que hacemos alrededor de generar un cambio de impacto. ¿Cuáles son las trabas comunes al momento de emprender? Bueno, uno es el financiamiento, cómo parto cuenta corriente, cómo lo hago, cuál es mi modelo de negocio, cómo formo mi equipo inicial. Eso de la hacemos todas, sí, ok, está bien al principio, pero igual no la hacemos todas y no somos expertos en todo y tenemos que relacionarnos con personas que sean mejores que nosotros. Y lo otro es cómo formo mi red de contacto. Los emprendedores, un emprendedor solo, como digo yo, es un emprendedor pobre. Muy difícil que salga adelante si está solo y no tiene red. Eso de decir no voy a contar mi idea porque me la van a robar, no. O sea, cuéntala. Nadie te la va a robar porque tu valor es único y es tuyo. Y acá también quiero tirar un poco las orejas con el tema del emprendimiento femenino, que los últimos estudios demuestran que se sigue invirtiendo más en emprendimientos liderados por hombres. Y acá quiero hacer un paralelo y decir basta, o sea, es momento de que empecemos a tratarnos los seres humanos como seres humanos. No importa si eres mujer, si eres hombre o lo que seas, lo importante acá es el valor humano y no por ser mujer o por ser hombre voy a tener más oportunidades o menos oportunidades. O sea, el mundo ya cambió, miren lo que está pasando ahora con el tema de los talibanes y todo eso, entonces tenemos que empezar a equiparar la cancha y que todos podamos tener las mismas oportunidades y poder hacer las cosas y crecer. Bueno, y la importancia del networking. Mis 2 empresas fueron gracias al networking, mis mentores son gracias al networking, yo tengo la suerte que mi mentor sea Roberto Camin, Agustín Solari, Daniel Dacaret, Marcelo Aguat, entre otros, que me han ido apoyando. Entonces, ¿qué hace el networking? Es muy mágico cuando uno está partiendo un emprendimiento, sobre todo social, que como dice Tadashi, no hay mucho precedente, entonces no hay como un modelo de negocio concreto y hay que empezar a probarlo en la marcha. Y una muy buena forma es el networking, porque uno aprende a escuchar, aprende a los demás, empiezas a validar tu modelo de negocio, porque uno puede tener una gran idea y cuando ya conversas con 10, 15 personas, la vas modificando y la vas cambiando, y ahí el emprendedor tiene que bajar un poco su ego, porque de repente somos medio ególatras y creemos que la sabemos todas, y no, o sea, hay que empezar también a escuchar al resto y saber que de repente es por ahí, pero al camino hay que darle una vuelta para poder llegar. Captar potenciales clientes, inversionistas, mentores, o sea, tener un mentor creo que es súper importante y un mentor que sea experto en lo tuyo y que ojalá sea mejor que tú. Y para finalizar les quiero hablar sobre mis 4 pilares, que el primero es un equipo con pasión. ¿A qué voy con esto? Cuando uno parte y tiene una empresa con propósito y con sentido, lo más importante es que tu equipo o las personas que te estén ayudando tengan la misma pasión y el mismo sentido de tu propósito. O sea, si yo quiero cambiar las comunidades y quiero trabajar con la minería y quiero hacer cambios reales, todas las personas que trabajan conmigo tienen que estar absolutamente enamoradas de eso. En el caso de Diseño Verde, que quiero cambiar la reinserción social en nuestro país porque ya es forma de educar y de cambiar las cosas, o sea, si queremos menos portonazo, lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar lo que pasa en las cárceles y empezar a dar oportunidades reales a las personas para que no vuelvan a reincidir. Entonces, todo mi equipo de trabajo es full pro reinserción. Y todas las personas con las que yo hago negocio, ya sea Sodima, que estamos en tienda y muchas otras cosas más, todos son pro reinserción. Y si no, simplemente no lo hago, porque tenemos que estar todos alineados y remar hacia el mismo propósito con pasión. Lo segundo es validar tu modelo de negocio, y ahí es donde hablaba un poco del networking, que es una muy buena instancia para poder empezar a probar. Después la red de contactos, porque hay que tener contactos para empezar a llamar y mandar los prototipos. Y lo último es salir al mercado, y acá quiero comentarles que no importa si no está listo, no importa si está perfecto, hay que salir lo antes posible. Si esperamos para salir al mercado que todo esté perfecto, no vamos a salir nunca, jamás.
porque siempre van a haber detalles. Entonces, salgan al mercado y vayan, su primer cliente siempre va a ser muy importante, porque con su primer cliente van a ir, en el fondo, aportando y van a ir creciendo su modelo de negocio y haciendo los cambios, las cosas que están un poco cojos. Nosotros con Conecta salimos al mercado con cementos Bio Bio, y en el camino uno va aprendiendo y va arreglando las cosas, y que tú, en el fondo, tu cliente sea tu colaborador y sea tu partner para ir creciendo en conjunto. Así que salgan al mercado lo antes posible, no esperen a que todo sea perfecto, y en el camino van arreglando y van creciendo y van aprendiendo de su mismo emprendimiento. Así que eso les quería comentar. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, y con esto ya termino. Muchas gracias, Camila. Me parece muy interesante y entretenido además las diferencias, cómo ustedes abordaron temas que son comunes, pero desde ámbitos muy distintos que, por supuesto, son súper complementarios. Desarrollemos una conversación, algunas dudas que han surgido a propósito de lo que ustedes nos comentaban. Por ejemplo, y esto también corre para todos, pero me gustaría partir con Alan. Alan, pusiste mucho énfasis en la importancia de generar confianza. Eso es como el punto de partida para poder ir ampliando todo esto y consolidándolo, pero ¿cuáles son, con la experiencia de ustedes, los puntos más difíciles para generar esa confianza, para que la gente se atreva, y tal como incluso mencionaste, a dar su primer paso al comercio electrónico, y una vez que uno entra ya es difícil salir, a menos que tenga una mala experiencia? Sí, como tú dices, a veces es debut y despedida, si es que no tengo la mejor experiencia. Y el comercio electrónico probablemente tiene sus mayores desafíos precisamente en el mundo físico, en lo que tiene que ver con cómo entrego el paquete y lo hago en la forma y en las condiciones, primero que me comprometí, pero por sobre todo que tengan que ver con la expectativa de la persona, ¿sí? Porque yo puedo decirte, te lo voy a entregar en un año, y a lo mejor lo voy a cumplir, pero eso no tiene ninguna relación con la expectativa razonable que tiene una persona al comprar online, ¿sí? Entonces, ¿cómo estoy? A la altura de las expectativas, pero además en una condición que sea capaz de cumplir y no fallarle a mi cliente. Lo segundo tiene que ver con esconder la cara después de que hago la compra. Nos pasa muchas veces que hacemos una compra y después empieza el festival de las razones de por qué no la puedo devolver, de dónde está mi producto, de la devolución del dinero, de no tenemos información, etcétera, de un call center que no existe, o no me contesta, o no llego a las soluciones, o me hace contactarlo 10 veces. Ese es esconder la cara o no estar a la altura de vuelta de lo que espera el cliente, quiebra todas las confianzas. Y lo tercero tiene que ver con que realmente pongamos el corazón y pongamos la confianza nosotros antes de que esperemos que lo haga nuestro cliente con nosotros. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si el tipo viene y me devuelve un producto, y lo primero que hago es desconfiar, no sé si le ha pasado en algún comercio físico, a lo mejor devolviendo ropa, ¿qué hace el tipo de servicio al cliente pobre que tiene que seguir un protocolo? Huele la ropa para ver si fue lavada, usada, etc. Finalmente estoy desconfiando de mi cliente. Es muy difícil que yo construya confianza si no soy capaz de entregarle esa misma confianza que espero de vuelta. Otros factores que eran barreras, no sé si ahora, pero antes, eran los medios de pago, la seguridad, gente que tenía miedo de utilizar una tarjeta de crédito, por ejemplo, o un medio online para pagar. ¿Cómo ha ido evolucionando eso? Yo creo que cuando se trata de plata todos nos ponemos nerviosos en determinados momentos, pero sí hemos visto que cuando analizamos las principales detracciones de por qué la gente no se anima o no sigue comprando online, ya no tienen que ver con los medios de pago. Acá lo importante es que la gente entienda que hay medios de pago que son seguros y medios de pago que son inseguros. Entonces, por ejemplo, cuando yo compro por redes sociales y me dicen deposítame, no hay ninguna confianza en que eso va a funcionar. Entonces, tener muy claro por dónde lo hacemos y en qué plataforma lo hacemos. Y lo segundo, entender que el pago per se no garantiza nada. Alguien me puede decir, oye, dame los números de la tarjeta o inscríbeme, pero eso no me garantiza que esa persona se va a responsabilizar por lo que me está vendiendo. Sigamos en el ejemplo de la red social. Me podría decir, oye, no, yo tengo un POS, una maquinita, ingreso los números y dame tu tarjeta. El hecho que lo haga a través de una tarjeta, por ejemplo, en ese caso no obligaría al banco o a Transbank a que se hagan responsables de mi compra, ¿sí? Estoy confiando finalmente en una persona que me va a hacer esa entrega, no es el medio de pago. Entonces hay que desacoplar el medio de pago de dónde estoy comprando. Si lo hago a través de una red social independiente del medio de pago, lo más probable es que sea poco confiable. Inti, dentro de las cosas que mencionabas al principio es que hay que ser flexible, hay que irse adaptando, dada la pandemia, por ejemplo, todos tuvimos que ser flexibles, más aún un emprendedor, pero ¿qué tan flexibles son las condiciones para que se pueda hacer eso? ¿Qué tan fácil o no es emprender en Chile? ¿Cómo hemos ido avanzando también en eso a la misma velocidad de la que hemos necesitado? ¿O es muy difícil todavía? Mira, aún
A ver, responder con el tema de las confianzas y todo, sumarme a lo que estaba diciendo Alan, esta es la época de la velocidad, ¿ya? Y la confianza, la velocidad de la intuición es mucho más alta que estar pidiendo permisos o esperando tener confianza. Por lo tanto, la confianza, la velocidad que requiere este mundo digital es confianza. Y cuando se pierde, se quiebra algo y rápidamente hay un castigo. Segundo, quien no sea veloz no va a competir de buena forma. Y ahí en Chile tenemos buenas cosas porque tenemos una buena red, una buena infraestructura digital. Yo diría que Chile tiene una cobertura, una infraestructura bastante buena, pero tiene algunas cosas que aún se pueden mejorar. Una de las cosas, yo creo que todo el mundo lo ha dicho, son los notarios y todas estas cosas que pareciera que son como de, no sé, que con la tecnología que hay no se entienden. Abrir un negocio, no estamos en una super velocidad respecto de los países que van en el top del mundo. Y por otra parte, es un país bastante desconfiado. Es decir, el capital social aún en Chile es bajo en cualquier ranking internacional. Por lo tanto, ahí hay temas que tenemos que tratar para hacerlo mejor. Chile lo hace bien, no estoy diciendo que no lo haga mal, ahí se mostraron algunos datos, pero de que podemos hacerlo mucho mejor, de todas maneras. A propósito de la confianza, Camila Tadachi, esto trasciende a todo tipo de emprendimientos, de mercado. ¿Cómo lo ven ustedes? Ya que es un tema que hemos visto que es fundamental. ¿Camila? Mira. Oh, Tadachi. Tadachi, dale. Tadachi. Yo sigo. Dale. Nada, o sea, a ver, hay un historial en Chile de desconfianza que viene desde los tiempos históricos, que hay varios libros que hablan de eso, desde, no sé, por qué fracasan los países, de Robinson habla muy bien sobre cómo, desde temas de la Constitución y cómo se va abordando la lógica que te van afectando. Y esa desconfianza es ineficiente, no solamente es moralmente cuestionable, sino que es ineficiente. Es ineficiente cuando ves que alguien tiene que mirar que firmaste el papel y que es el papel que realmente funciona. Es ineficiente cuando ves que hay una serie de procesos que trato de montar sobre el contrato para ver si es que te puedo pillar cuando me tratas de fregar o no. Es ineficiente cuando probablemente gente le dice a Camila, oye, ¿por qué estás haciendo esta cuestión si estos gallos se buscaron ese tema y bueno, es así la vida y no tenés por qué ayudarlo? Y eso es no entender al otro, hermano. Entonces, de nuevo, más allá de lo moral, en lo práctico y en cómo tú haces empresa, es muy importante atacar esa ineficiencia. Un tema son los casos de éxito, que es cuando yo soy gran admirador de Camila, no nos conocíamos, nos juntamos antes de que nos quedáramos acá y el trabajo que hace es increíble. Y creo que lo más importante que hace es que si te saca casos de éxito, la gente se va a cuestionar, chuta, deberíamos hacer cosas por la gente que está presa y que tal vez puede tener una segunda oportunidad. Entonces, justamente el innovador social es un poco ese apóstol de la confianza, de cómo hace, ya sé que no me vaya a creer, así que deja tratar de hacerla y ahí te muestro que funciona. Y el otro tema es la tecnología. En la otra forma de atacarlos con tecnología, blockchain, al final que no todo el mundo la entiende muy bien y no es necesario, pero al final lo que te dice es, oye, ¿sabes qué? Me da lo mismo si me creéis o no me creéis, porque esto está en el código y está validado por miles de desarrolladores de todo el mundo, y es verdad que la casa es mía, es verdad que yo tengo este título universitario, es verdad que este es mi historial médico, y eso es lo que hace el final blockchain. Entonces, la confianza se puede no mejorar, pero al menos con tecnología lo resuelves rápido. Y si eso pasan muchas cosas más rápido. Las ventas son más rápidas, las transacciones son más rápidas, los contratos son más ligeros, las empresas trabajan más con startups, y ese es el mundo por el que estamos tratando de luchar. Sí, yo ahí quería como apoyar a Tadachi y contarles un dato curioso de la cárcel. Ahí hay mucha más confianza. Yo les voy a poner un ejemplo. Ellos no firman papeles, las cosas son de palabras. Si yo te digo que mañana te voy a traer un lápiz, se da por hecho de que mañana tú vas a llegar con el lápiz. Entonces, esta sociedad, todo se desconfía, todo te tratan de buscar la parte, ay, ¿con cuántas personas trabaja? ¿Y cuánto les paga? ¿Y cuál es tu tasa de reinserción? Y no sé qué. Pero yo creo que tenemos que empezar a confiar más. ¿Por qué tenemos que seguir todos pensando que nos van a cagar? Perdón, pero todo es así. Uno firma una sociedad, no, me tengo que proteger. Uno va a hacer un negocio, no, me tengo que proteger. Con los trabajos, no, me tengo que proteger. Entonces hay que un poco de parar de protegerse, a abrir el corazón, como decir así, y que empiezan a pasar cosas mágicas. Cuando uno empieza a confiar, cuando yo confío en mis trabajadores, es increíble porque ellos cuando chicos ni siquiera nunca tuvieron un papá que les dijo qué lindo tu dibujo. En el caso de las comunidades, nunca tuvieron un ente que les dio apoyo de verdad, más allá de una caja comida.
Entonces, cuando una empresa, una minera quiere hacer cosas distintas, se hacen hubs de innovación, se hacen cursos, se entregan fuentes de trabajo, la gente empieza a confiar, porque la confianza se tiene que ganar, no es de un día para otro. Entonces, es una pega lenta, pero hay que hacerlo. Tenemos que empezar a confiar más y tenemos que parar de competir. Cuando uno habla de confianza siempre está, o en general, uno tiende a pensar desde el consumidor, que pueda confiar en el emprendedor, en el negocio en el fondo, pero también uno puede ver al revés, la confianza en los emprendedores, y eso se concreta de distintas maneras. Una de las principales trabas que siempre se mencionan es el financiamiento. Tenemos unicornios, grandes emprendedores chilenos que han tenido que salir afuera a buscar recursos porque aquí no hubo confianza en ellos, no se apostó por cosas distintas. ¿Y cómo ve eso, Alan? Y logrando también, lo extiendo a todos ustedes, es un factor trascendental en los emprendimientos, ¿no? Perdón, justo te entrecortaste, Bárbara. A propósito de la confianza en los emprendedores para conseguir financiamiento y no tener que salir afuera a buscarlo. Creo que cada vez tenemos, lo que estamos viendo en Chile, en Latinoamérica, en el mundo en general, es cada vez una intención y una atención más grande del corporate venture, que son los capitales, digamos, privados de las propias empresas, del ecosistema emprendedor, para apoyar iniciativas que creo que de alguna manera han estado permitiendo que cada vez tengamos no solo unicornios, que creo que al final son un par de ejemplos, pero cada vez más emprendimientos en Chile. Vemos como cada vez es más fácil levantar capital, sobre todo para ideas nuevas, para ideas frescas, y creo que estos grandes éxitos de alguna manera han marcado la pauta y han animado a que haya mucho más intención y atención a este tipo de iniciativas. Yo estoy muy positivo, si bien ha habido muchas críticas de lo que nos ha pasado en el pasado y de cómo compañías como Notco han hecho gran parte de su financiamiento fuera. Creo que es un ecosistema que está reaccionando y que va a tener tremendas oportunidades para los emprendedores chilenos durante los próximos años. No solo pensar en emprendimientos que se transformen en un unicornio, como dice Alan Inti. No. De todas maneras, yo creo que si no, perdón la intervención Inti, creo que si nos llenamos de unicornio, el zoológico se muere, porque no sobrevive el resto de los animales. Necesitamos de todo tipo de animales, Inti. Sí. Sí, no, mira, yo creo que el tema de la confianza en la cooperación es una cosa culturalmente muy relevante. Es decir, que hacer negocios significa cooperar, significa abrir puertas. A mí lo que me ha tocado ver en las pymes, por ejemplo, son las campañas de alguien que su restaurante tuvo que cerrar, lo abrió, volvió a cerrar, y de repente en las redes sociales dijo, alguien me puede tirar una mano con una cantidad de dinero, y aparecieron no sé cuántos y ese restaurante se salvó, o lo que está haciendo Las Lanzas, o gente que necesitó partir y los familiares pusieron dinero para que saliera adelante. Yo creo que eso es lo que genera la confianza. Y uno no entiende de repente lo que cuesta parar un sistema y una estructura económica que sea resiliente. Es decir, cuando un negocio quiebra, cae, después levantarlo, sobre todo las primeras etapas, ese valle de la muerte, son muy complejos. Entonces, salvar negocios en esta época es muy bueno para la economía. Y uno lo que ha visto en la pandemia, independiente de los unicornios, como decía Alan, es que ese mensaje del emprendimiento difundido, de que hay una nueva forma de hacer las cosas, de que podemos confiar en la gente si nos da la mano, de dejar un poco las pachotadas, esa como que la gente es floja, que es esto, que no sé qué, que era tan propio de los 90, es darle paso a esta nueva era donde todos confiamos y bueno, algunas veces fallamos, pero muchas veces participamos de algo que es fantástico, que es salvar un buen negocio, empleo o participar de una cosa cuando están haciendo. Yo me acuerdo de una entrevista a Corner Shop cuando decía cómo levantó su primer capital, que sí lo levantó en Chile, de ángeles, de amigos que los habían visto sacar cosas y que invirtieron. Y que invirtieron con toda la confianza de que ellos eran muy capaces y que iban a hacer una cosa realmente fantástica. Entonces, eso es lo que tenemos que construir. ¿Ah? Esa cosa también entre confianza, empatía y entender que la economía la armamos todos. Tadachi, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo ha ido evolucionando también en el último tiempo? Porque y ahí podemos agregar el factor de lo que decía Inti, una cosa es apostar a algo nuevo, que por supuesto tiene la incertidumbre correspondiente, pero lo que hemos visto en pandemia es que emprendimientos que en tiempos normales ya eran rentables, ya les iba bien, bueno, es difícil de sostenerse en estos tiempos tan difíciles, pero ya era de alguna manera una cosa que estaba probada, que funcionaba.
Claro. Lo que pasa es que hay distintas formas de hacer empresa. El tema que hablamos de startups es solo una mirada. De hecho, hoy día está muy de moda en la conversación las cebras, que tal vez no hayan escuchado, pero son empresas que dicen yo no quiero crecer tan rápido, pero sí quiero causar impacto y quiero convivir en esos dos mundos. O sea, quiero ser rentable, quiero escalar, pero quiero también fijarme en que tenga impacto o este triple impacto y pueda ir en esas líneas. Ahora, el tema con la pyme es que es muy difícil convivir con un ojo en lo actual, a la operación, y tratar de digitalizarse, tratar de innovar, y por eso es que, bueno, Inti lo mostraba en sus láminas, el poder crear ecosistemas, redes de apoyo, lógicas de nuevos modelos de negocio es súper importante. Las lanzas, cuando lanza este ISO y llega, y ya puedo tocar, y Imani a tocar en su tema, que es súper anecdótico y bonito, es un tipo de modelo de negocio en el cual dicen, la propuesta de valor es que me siento parte de la tradición de este restaurante y trato de salvarlo porque me parece importante que exista. Y creo que ese tipo de mirada frente a los negocios, no estamos tan entrenados en Chile y en general en Latinoamérica, de cómo tú no te preocupas solo de vender tu producto, de hacer un buen producto o servicio, sino que todo lo que engloba alrededor de ese producto o servicio, la marca, el marketing, los procesos, la lógica financiera, estamos poco entrenados. Y ahí sí soy crítico en que el ser emprendedor de alguna forma se transmitió que es una mezcla entre pasión y seguir tus sueños y echarle para adelante. Y eso no es suficiente, es una condición necesaria, si no la tienes no puedes llegar. Pero no es suficiente, es como decir que si yo a los 14 años tenía calugas y corría rápido, voy a ser futbolista profesional. No funciona así, es una condición mínima. Entonces, siento que hoy día lo que hemos visto cuando sale un Notco, cuando sale un Corner Shop, cuando sale Fintual y todos estos temas, es gente que, claro, la gente los mira ya exitosos, pero Corner Shop es el cuarto intento. Y ahora sí la hicieron en grande, pero yo me acuerdo haberme encontrado con Daniel Undurraga en San Francisco en un momento y estaba destrozado, le estaba yendo re mal con su emprendimiento anterior, y fueron esas cicatrices que siempre se hablan las que lo llevan ahora. Ahora el siguiente paso es cómo democratizamos esas experiencias, porque cuando uno mira a Matías de Notco que viene volviendo de Harvard, claro, el cabro que no necesariamente fue a la universidad dice, bueno, bacán por él, pero ¿qué tiene que ver conmigo esta historia? Y ahí es donde hay un rol súper importante de entender que no hay una sola fórmula, sino que son distintas formas de atacar este tema, que cada uno irá sacando sus casos de éxito y cada uno irá demostrando cómo nos vamos profesionalizando en emprendimiento. Bueno, todavía te dice algo que es muy relevante también, porque uno piensa en cómo ir adaptándose a todas estas cosas nuevas, y me imagino que es muy distinto para los que están emprendiendo ya con ese lenguaje, que nacieron con eso, a los que vienen de antes, que de alguna manera tratan de adaptarlo, pero no de forma orgánica, entonces puede ser mucho más difícil, Camila, ¿o no? Sí, de todas maneras, o sea, a nosotros, por lo menos con Diseño Verde, llevamos 5 años y estuvimos a punto de quebrar 3 veces, hubo que adaptarse, correr, también el tema del financiamiento es súper complejo porque acá cuesta mucho creer y confiar, o sea, los bancos que dicen nos lanzamos contigo y todo, no es tan así, te piden un montón de papeles y cuando, no es mi caso, pero cuando uno está partiendo un emprendimiento, ya, ¿y cuál es tu facturación? No tengo, estoy partiendo, necesito una cuenta corriente para mi primer cliente y me pueda depositar, por ejemplo. Entonces, más que nada te queda más o menos la opción de que es la cuenta root de la empresa, que muchos emprendedores les pasa eso, y eso no está bien, o sea, creo que la banca tiene que estar más abierta a permitir que los emprendedores puedan sacar cuenta corriente, se pueden formalizar. Hay un montón de emprendedores que no se formalizan por lo mismo, tengo que pagar patente, tengo que pagar esto otro, entonces prefiero no hacerlo e irme por el otro lado. Entonces eso también yo creo que se ve afectado en la escalabilidad de un emprendedor. Y también, como dice Tadachi, nosotros siempre vemos lo final, o sea, Betterfly, Notco, y decimos, wow, la hizo. ¿Y cuántos años para atrás? O sea, no conocemos y tendemos a juzgar siempre de como, no sé, tiene un montón de contactos. El papá no sé qué. Y no, pues, de repente no es así. En mi caso, puerta a puerta, conoce a Agustín Solares, sí, porque le fui a tocar la puerta de la oficina, literalmente. Entonces, celebremos el éxito del otro, aprendamos del éxito del otro, y bueno, como dice Alan, no todos vamos a ser unicornio. Y quizás la finalidad de un emprendedor social no es llegar a ser un unicornio. Con un cuarto de un unicornio no está bien. Pero sí, en el caso de los emprendimientos sociales, tenemos que crecer económicamente porque si no crecemos no hay impacto. Si yo no crezco, no puedo contratar a más presos, por ejemplo. Bueno, una de las formas de ir consolidando ese crecimiento, sin duda, para los pequeños emprendimientos, las pymes, es ir generando alianzas más grandes. ¿Cómo ves eso, Alan? ¿Cómo ves las claves para hacer esa relación más dinámica, para poder consolidarla? Ustedes tienen harta experiencia en trabajo con pymes.
Yo creo que acá la clave, es difícil tener la suerte de decir cuál es la clave, pero Alguna de las claves. Con el trabajo colaborativo, con las economías colaborativas, con no crear todo de cero, con no entender que si quiero hacer algo, tengo que construirlo desde cero hasta lo que quiero. Voy a usar el caso del comercio electrónico, pero si quiero vender por internet no tengo que crear mi página y tener mi servidor y tener mi equipo y tener no sé qué. Me puedo apalancar en sitios como Mercado Libre o como Amazon en Estados Unidos, el que se les ocurra, para poder usar esa tecnología, usar esas bodegas, usar esa logística, para dedicarme a lo que yo soy bueno. Y eso nos pasa en un montón de... lo mismo, si tengo... pensemos, tengo mi propio sitio web, voy a poner ese caso. No tengo que tener mi flota, a lo mejor puedo contratar una flota colaborativa, como la puede ser un Boostmap, un Shipit, un montón de empresas que hay acá que me permiten que yo no sea el experto y no tenga que hacer yo la eficiencia de rutas, de logística, de camiones, etcétera, y poder llegar de una forma más escalable y sin ser un experto en eso. Creo que la clave va a ser la economía colaborativa, es la clave que ha estado detrás de cosas como Corner Shop también, que utilizan a tantas personas, lo hablábamos acá, tantas personas que tienen una parte del día, todo el día para hacer las compras, y sin eso, si tuvieran que contratar a cada empleado, a lo mejor no podrían llegar a las tarifas que llegan, y se basan en que a veces hay gente disponible, pensamos en el caso Uber, pensamos en tantas cosas donde utilizamos recursos que están parcialmente disponibles o totalmente disponibles de forma escalable, y tantas capacidades que hay ya instaladas, ¿sí? Pensamos en Dark Kitchen, otros grandes ejemplos que se utilizan cocinas que ya existen para poder montarse sobre estas plataformas. Bueno, una clave, eso sí, para que una economía colaborativa pueda funcionar es que todas las partes ganen. Ya tenemos claro cuáles son los incentivos y los beneficios para las pymes, pero mirándolo desde la otra vereda, le conviene también a las empresas grandes apoyarse y trabajar en conjunto con las pymes. De todas maneras, o sea, pensemos en nuestro caso, les traigo un ejemplo súper concreto que es la mejor forma de entenderlo. Veníamos, y lo comentábamos en off antes de que partiera la conversación, en el mes de mayo hicimos casi tantas ventas como todo el 2019. Imagínense eso, estamos hablando más de 10 veces la cantidad de paquetes que se movilizaron en tan solo 2 años. Si hubiéramos dependido solamente de los grandes transportadores, los carriers, para hacer la logística, no nos hubiera dado abasto, no hubiéramos podido llegar de la forma que lo hicimos. Hicimos casi 5 millones de envíos en el mes de mayo, que fue el pic de este año a propósito del tercer retiro y otras cosas. Si no hubiéramos tenido la capacidad de apoyarnos en la logística de pequeños emprendedores y en la logística propia de nuestros vendedores, esto hubiera sido imposible. Entonces, más allá de que conviene o no conviene, es fundamental para el crecimiento. Hay un punto donde no tiene lógica crear grandes redes, se vuelven muy ineficientes si no utilizas esa capilaridad, si no utilizas ese transportista que yo le entrego en nuestra bodega zonal de Talca, y de ahí salen en pequeñas pymes que son capaces de ayudarnos con el traslado localmente, versus enviar todo desde Santiago. Claro, ese crecimiento que tuvieron ustedes también lo tuvieron muchos otros, entonces la logística debe haber sido muy compleja en momentos muy colapsados. Inti, ¿qué tan difícil o qué tan distinto es emprender en regiones y en Santiago? Dicen que Santiago no es Chile, pero a veces en la práctica se pone más complicado. Sí, podría ser más complicado mira, en esto depende de los sectores. Obviamente hay sectores que en Santiago es muchísimo más fácil por el tamaño del mercado, por la cercanía, por una serie de cosas, pero hay otras cosas que en realidad lo digital ha habilitado otro mundo desde la región. Mi hija de repente se ha puesto, no sé, yo creo que todas las niñas de esa edad están comprando mucha ropa por internet. Y me impresionó que el otro día me mostró una polera bastante bonita y era una emprendedora, no sé, de Chihuayante. Y ella está en Santiago. Entonces, se ha vuelto menos difícil desde regiones. Yo creo que las plataformas, lo que ha hecho también ahí Mercado Libre, todas estas plataformas digitales que permiten habilitar puntos de compra y hacer su tienda online muy fácil, han contribuido a eso. Ahora, por lo mismo, el mundo digital es mucho más fácil emprender desde regiones que en otras partes, y yo creo que se va a redibujar el mapa. Y en eso, quizás apoyando lo que decía Alan, los negocios hoy día, para una empresa grande que no se mueva en un ecosistema, es mucho menos veloz que una que maneja bien su ecosistema. Es decir, la capacidad, la flexibilidad, la pertinencia a los mercados,
la velocidad de respuesta es mucho más alta en alguien que se acostumbró a los ecosistemas. Y solo hay que ver el mercado accionario de las que tienen ecosistema y de las que no tienen ecosistema, y están muy, muy castigadas las empresas que son totalmente integradas. Eso. Camila, ha sido un gesto de aceptación de lo que estaba mencionando Inti. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Yo creo que es súper importante estas alianzas entre las pymes y las grandes empresas. ¿Por qué? Porque la pyme es rápida. La pyme se mueve muy rápido. Entonces, y son expertas en su mercado. Entonces, hacer este tipo de colaboraciones es muy beneficioso tanto para la pyme como para la empresa. Porque claro, una compañía grande es como un oso gordo que tiene que mandar 10.000 correos de recursos humanos a la otra área, no sé qué, para que llegue de vuelta y el otro no se enteró, y es súper complejo. En cambio, la pyme hace todo eso en media hora y lo manda. También un consejo para las pymes. Nosotros, por ejemplo, en el retail actuamos como facilitadores cuando enviamos productos. Hacemos un poco la pega del merchant o del comprador. ¿Por qué? Porque ¿qué te interesa como pyme? Agarrar un pedacito del mercado. O sea, si hay un tiburón y lo que va dejando el tiburón en el fondo lo vamos agarrando las pymes específicas de nicho, eso es un tremendo mercado. Si lo ponemos a números, es un mercado tremendo. Hay gente que dice que en Chile no hay mercado. Yo creo que eso es incorrecto. Creo que Chile es un mercado gigante, de hecho es un mercado de prueba para muchos países. H&M del Costanera creo que es la tienda que más vende de H&M, para que nos hagamos una idea. Entonces hay muchas cosas que hacer. Tadachi, una de las cosas que mencionan ya en un sector un poco más específico, en los emprendimientos, los startups de tecnología, ellos dicen como piedra de tope, además de todo lo que hemos conversado, que no hay todavía una ley fintech que están preparando desde el Ministerio de Hacienda. ¿Qué tanto afecta eso o no en la legislación? Bueno, en este caso esa en particular y en otras también podrán afectar, unas distintas. Sí, pues, lo que pasa es que afecta mucho por la forma en que tú, la innovación es una herramienta para que gane el mejor al final. Lo que tú haces cuando innovas es que presentas una mejor solución que los incumbentes de estas grandes empresas que yo hablaba. Y cuando cuando no hay una ley de por medio que proteja esa libre competencia, cuando el grande te puede frenar porque te corta un servicio. Hace poco vimos que un banco estaba usando robots para frenar ciertas conexiones a las bases de datos, porque claro, se trataba de proteger de ataques de hackers, pero de pasada casi se echa a la mitad de los fintech en Chile, porque hay una ignorancia desde el banco más grande, sin apuntar a ninguno, es algo transversal. Eso daña la libre competencia, eso daña la capacidad de escalar de un tema y eso daña la capacidad de los clientes o usuarios de acceder a una mejor solución. Ahora, lo que sí es cierto es que todas las innovaciones disruptivas, si uno habla de Uber y te dicen, sí, pero que Uber estaba fuera de la ley, pues por eso pudo llegar y comerse más el mercado porque no tenía tantas restricciones. Digo, bueno, mala noticia, todas las innovaciones disruptivas de la historia estuvieron fuera de la ley. ¿Cuál era la ley para regular la primera persona que podía manejar un auto? ¿Cuál es la ley para la regulación de los bitcoins? Yo llamé al Servicio de Impuestos Internos para pagar por las criptomonedas que tenía, me pasaron como 3 números y nadie me dio una respuesta clara. ¿Cuál fue la regulación para los drones cuando recién salieron? Entonces, es muy difícil, y entiendo, y no culpo al gobierno, sino que es justamente un trabajo abierto. Lamentablemente, o para bien o para mal, cuando tú hablas de regulaciones como la fintech, tienes que mantener una apertura de saber que va a haber incertidumbre de por medio. Cuando la gente mira al gobierno y dice, oiga, ponga una ley, lo que busca es una bala de plata que resuelva el problema de raíz. Pero cuando se habla de innovación y cómo la innovación fuerza a la ley y no al revés, que es lo que usualmente pasa, lamentablemente tenemos que esperar espacios en los cuales va a haber mucha experimentación. Y eso es lo que pasa hoy día con la ley fintech. Tenemos que empezar a probar cosas, tenemos que empezar a avanzar, si no, lo que vamos a afectar es la libre competencia. Ya, pero ahí tenemos doble dificultad, porque por un lado, en todo el tiempo de tramitación de una ley, ya se quedaron totalmente obsoletos respecto a que lo demás siga avanzando, y que una vez que se promulga una ley, probablemente o quedó obsoleta o va a quedar obsoleta mañana o pasado. O sea, tiene que ser muy flexible, porque ya sabemos que la tecnología va avanzando más rápido que lo que pueden avanzar los legisladores, que además tienen miles de otros temas que legislar. Sí, respuesta corta a eso se ha visto en otros países, se le conoce como sandbox, que es como la analogía de las cajas de arena de los niños. Cuando los niños juegan una caja de arena,
no hay reglas. O sea, cada uno juega como quiere, arma su castillo, otro le tira arena al otro, se revuelcan. Y ese sandbox tiene que ver con cómo tú haces leyes que tienen una matriz principal que dicen, bueno, esto es lo que queremos proteger el marco, veamos cómo funciona, chuta, no funcionó, cambiamos este pedacito, y es un modelo que están tratando de usar los países para adaptarse justamente con lo que dice Bárbara, que necesitas cambiar muy rápido, ir ajustando de acuerdo a cómo reacciona el mercado. Bueno, todas las crisis representan oportunidades. Ya hemos visto que la pandemia, con sus múltiples efectos terribles en todo el mundo, de alguna u otra manera también ha tenido su luz respecto a los avances que hemos visto en tecnología, y ya lo decíamos, en comercio electrónico, entre otras cosas. ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Puede traer también oportunidades, pensando en que las pymes, los emprendedores son los primeros que se pueden adaptar? Tenemos problemas que son bien evidentes y siempre llegan más rápido con las soluciones. ¿Puede abrirse aquí un mundo de más oportunidades? Alan, y esto le pregunto a todos porque es importante. Yo creo que el cambio climático es algo que nos preocupa, nos aflige, y de lo cual tenemos que tomar conciencia y acción todos. Eso es lo primero como marco. Cada uno de las industrias donde estamos es un tema totalmente fundamental para lo que viene. Y creo que ahí tiene que ver con lo mismo que hablaba antes, economías colaborativas, cómo bajamos la huella, cómo utilizamos, no sé, nosotros estamos pensando en utilizar personas caminando para entregar paquetes. ¿Qué pasa si utilizamos a los puntos de donde los paquetes hoy en día están esperando que los pasen a buscar y desde ahí distribuimos? ¿Cómo bajamos la huella? ¿Cómo utilizamos gente en bicicleta? ¿Cómo empezamos a complementar lo que hoy hacemos quizás de forma motorizada con formas no motorizadas? Creo que ahí cada uno tiene su desafío, y además de entregar empleo y entregar oportunidades, ojalá incrementales, complementarias a las que tienen las personas. Pero creo que cada industria va a tener que reinventarse con el fin de bajar emisiones, con el fin de, en el fondo, devolverle al planeta más de lo que sacamos. Yo creo que ese es el foco fundamental. No es dejar de producir, para lo cual muchas veces se necesitan insumos, a veces recursos naturales, pero es cómo dejamos el mundo mejor que como lo encontramos después de nuestros procesos. Camila. Sí, hablando del cambio climático, yo creo que también hay que empezar a regular el tema del greenwashing, que es súper importante. O sea, se hacen muchas acciones que al final no lo son. O sea, es decir, te corto 200.000 árboles y planto 10 y estoy haciendo algo por el planeta, y al final lo único que quiero es un reconocimiento, y es hacer greenwashing. Entonces creo que es súper importante que las empresas, las pymes, las grandes, las chicas, todas, en verdad, esto no hay que hacerlo para ganarse una medallita como empresa o por el que dirán o salir en el top 10 de alguna cosa, sino que hay que ayudar al planeta, porque si no, nosotros somos las cabritas y vamos a explotar. Entonces, ya esto no es un tema de cómo me den a mí como empresa, ni de ganarme un premio o algo así. Esto es un tema mundial. Inti. Bueno, ahí yo creo que en el cambio climático lo que hay que hacer es que lo mejor que pueden hacer los países es decir que existe, ¿ah? Y no ser negacionista o burocrático o algo, sino que los países que reconocen antes las cosas son los que mejor reaccionan. Y luego que el emprendimiento es la forma más flexible y más rápida de tener soluciones. Por lo tanto, yo creo que el cambio climático viene, y todo lo que podamos hacer y tener fondos de verdad para estimular un cambio en hidrógeno verde, en cambio de las formas de la lógica y la logística de la operación de los autos, de ponerle impuestos mejores para autos eléctricos, es decir, adecuarnos a ese nuevo mundo más rápido, más fácil, con más emprendedores y más generando valor, va a ser la mejor forma. ¿Qué nos pasó con el tema de las energías sustentables y con el sol? Chile hoy día es una potencia solar, pero en su minuto, cuando esto se podía prever y todo, lo que hizo fue defender el carbón y el petróleo, y finalmente, si bien somos una potencia solar, la tecnología que hay dentro no es chilena, ¿sí? Entonces, acá es donde nosotros lo que tenemos que entender es que la innovación, el emprendimiento, el cambio que tiene que venir es mucho más fácil y más distribuido si tenemos buena política pública, buenos fondos, y creemos que esto se puede hacer con emprendimiento e innovación, ¿sí? Tadachi, ¿oportunidad? Yo creo que, a ver, yo siento que el miedo es un buen motor. Como que mi papá siempre me decía, antes de casarte, ve a tu futura esposa cuando esté con trago y cuando esté enojada. Buen consejo. Pero yo sumaría también cuando tiene miedo. Y los gerentes generales, claro, pueden dar un tremendo discurso de la importancia de la sustentabilidad,
pueden dar un tremendo discurso acerca de la importancia de cambiar los procesos, pero ahora que el directorio lo agarra del cuello y le dice, oye, los números no estamos llegando, ahí es cuando talar árboles no suena tan mal, es que me va a salvar el pellejo. Y no lo digo de forma peyorativa, lo que digo es que es importante entender, porque son seres humanos como cualquier otro, y es importante entender cómo nos hacemos cargo de eso. Y el tema con el miedo es que no funciona tan linealmente, ¿no? A los fumadores ya saben que les va a dar cáncer si siguen fumando, y no paran. Y el tema con el medio ambiente es que cuando te pega el coletazo, es en el largo plazo. Uno mira los incendios de Grecia y dice, oye, qué lata, pero bueno, yo estoy aquí en mi casita reforzada y no va a pasar nada. Y cuando ya te empieza a afectar, porque no te llegan las cosechas, porque los productos se encarecen, ya es demasiado tarde. Entonces, de alguna forma, esto tiene que venir top-down. O sea, el directorio tiene que ver, tiene que decir, oye, te exijo esto, tienes que cumplir ciertas metas de medio ambiente. Y suena un poco como demasiado pragmático, pero es que no veo otra forma desde que la gente en su lado más reptiliano tome decisiones, los gerentes generales tomen decisiones de verdad en la cual no solo los midan por la linealidad y lo que explicaba del desempeño financiero del negocio, que me parece importante, no hay que perder plata, pero si viola ciertas restricciones de protección, de sustentabilidad, de recuperación del medio ambiente, igual le dijo un gerente general penca. Y si eso no te lo dice tu directorio, si no te lo dice tu entorno, si no te lo dice la política pública, va a ser muy difícil que se cumpla. Les quiero dar las gracias por habernos acompañado los cuatro, súper interesante, muy entretenido. Quizá darle algunos segundos para algunas palabras finales, todos los emprendedores que nos están viendo, ustedes desde distintas posiciones, con distintas experiencias, bastante exitosas también. ¿Qué le podríamos decir, Alan? Me quiero colgar un poco de las palabras de Camila, que creo que es la que tiene más las fórmulas del mundo de emprendedores. Acá no hay que tener el producto perfecto ni hay que ser experto en ninguna cosa en particular. Creo que hay que probar. Tadashi lo hablaba desde el mundo de los sandbox, Camila desde el lado del producto y salir a vender. Creo que lo más importante es perderle el miedo a la inercia, a seguir haciendo las cosas como lo estoy haciendo, probar mi producto, probar mi servicio, construir desde ahí, no esperar a que esté la regulación perfecta, el producto perfecto, el entorno perfecto, la situación socioeconómica perfecta. Creo que lo que nos han enseñado los emprendedores es que el que más gana es el que más prueba y más falla, no el que lo hace mejor a la primera vez. Muchas gracias, Alan. Inti. No, oye, agradecer el espacio y nada, reafirmar que creo que todo es positivo cuando se hace desde la innovación, el emprendimiento, la cooperación, la confianza, el adelantarse a las épocas y eso. Y espero que desde ahí, desde la bella región donde están, lo puedan hacer. A mí me encanta poner un ejemplo que fue cuando vino el terremoto, el maremoto, que le pegó tan fuerte a las costas de la sexta región, y después ir 2 o 3 años y ver los hoteles que se habían hecho, el surf como pobló las playas y era un lugar maravilloso. Es decir, la innovación y el emprendimiento pueden ayudar a que las cosas sean tremendamente positivas. Eso. Muchas gracias, Inti. Tadashi. Sí, no, yo suelo agregar que cuando uno emprende, el miedo es constante. Uno se enfoca en solo vender y tratar de conseguir clientes, solo vender y tratar de avanzar rápido y uno se encierra y eso es un error súper heavy. Y si están mirando este video, si están mirando estas charlas es porque de alguna forma entienden que la colaboración es importante aprender de otro. Camila lo dijo ya antes, tomar mentores, acercarse a instituciones, tratar de mandarle el mail al gerente general de la empresa grande para ver si se pueden juntar, no importa si no te pesca, pero intentarlo es sumamente relevante. No cometan el error de ante el miedo quedarse solos. Chile es uno de los países que más apoyo tiene de distintas redes, de mentores, inversionistas, incubadoras, espacios de cowork. Creo que es muy importante entender que uno, no por ser un emprendedor, tiene que ser un superhéroe. No te las sabes todas y buscar esa colaboración es importante. Y aprovecho de pasar un mini dato después de dejar la Corfo, me di cuenta que en la innovación se ha vuelto muy elitista, como que hay muy poca gente que tiene acceso y tiene un esfuerzo personal por tratar de hacer eso. Tengo un canal de Instagram que se llama @tadachi.takaoka, en el cual pueden entender un poco más de estos conceptos. Es importante el método, es importante entender de dónde vienen las cosas, sino no solamente pasión el emprender y lograrlo. Muchas gracias, Tadashi. Bien inspirador todo lo que nos han dicho. Y para cerrar, Camila. Bueno, yo más que nada decir que, al igual que dijo Tadashi y Alan, hay que intentarlo. Un emprendedor solo, como lo dije, es un emprendedor pobre. Hay que mostrar tu modelo de negocio, llamar, tener contactos. Y quizás te van a dar 100 no, pero de esos 100 no van a haber 10 sí.
Y esos 10 sí pueden hacer que tengas el flujo de caja que necesitas y requieres para seguir avanzando. Entonces, a no bajar los ánimos, por eso es tan importante tener propósito y tener sentido, porque eso es lo que te va a mantener el pie, porque las lucas es muy variable, uno pasa por muchas curvas durante varios años, entonces a mantener firme el propósito, a seguir intentándolo y de algún lado esto va a reventar si uno es perseverante y persistente. Eso, Muchas gracias, Camila. Aprovecho de agradecer nuevamente a Alan, Inti, Tadachi por haber estado con nosotros esta mañana en Encuentro de Neo. Que les vaya muy bien. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, hemos llegado así al final de este Encuentro de Neo 2021. Queremos agradecer nuevamente a nuestros invitados y especialmente a ustedes quienes han estado junto a nosotros al otro lado de la pantalla y que se han conectado esta mañana con nosotros. También queremos agradecer, por supuesto, a quienes hicieron posible que estemos aquí y en ese sentido damos las gracias al patrocinio de Asofofa, al auspicio de AgroSuper, Codelco Chile, División El Teniente, Mundo Pacífico, INACAP, Minera Valle Central, Casa Zúñiga, OTIC O'Higgins, Melec Metal, Cámara Chilena de la Construcción, Metrogas, Lipigas, Olivos Riego y Eton Pharmaceuticals. También agradecemos a los medios asociados, Diario Rancagüino, Poder y Liderazgo.cl, Diario Sexta Región y Radio Bienvenida. Corporación ProHiggins les deja invitados desde ya al próximo y último encuentro de Eneo 2021 de este año, que se va a realizar el próximo miércoles 25 de agosto, tal como hoy, a las 9 de la mañana, para conversar en esa oportunidad sobre economía y desarrollo regional. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan todos un muy buen día.